Conoces la fórmula para la fe. Aquí te explico. En Romanos 4 del 17 al 21 podemos ver los 4 pasos que siguió Abraham para conseguir el hijo que deseaba. Si seguimos estos pasos también conseguiremos las cosas que deseamos recibir de Dios. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Paso 1. Halla la promesa en la palabra de Dios. Lo primero que debes hacer es saber lo que Dios te ofrece. Es como ir a un restaurante, tú no pides un plato hasta que ves el menú. La pregunta es, ¿qué nos ofrece Dios? En 2 de Pedro 1:3-4 leemos, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dios nos ofrece todo lo que pertenece a esta vida natural y todo lo que pertenece a la vida espiritual. Él ya nos dio todo. En 1 de Corintios 2 del 9 al 12 podemos ver esto más claramente, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hace años cuando estaba en la universidad tenía un amigo al que le estuve predicando por 6 meses sin ningún resultado. Finalmente tomé la decisión de no predicarle más, pues me parecía que perdía el tiempo. A las 3 semanas me encontré con él, y estaba repartiendo volantes para una campaña. Le pregunté qué le había pasado y me contó que se había convertido el domingo, y mientras conversamos él me mostró 1 Corintios 2:9 y me dijo, Ricardo, imagínate cuando estemos en el cielo, veremos cosas que ojo no vio ni oído oyó. Muchos creyentes hacen lo mismo cuando leen este pasaje, piensan en todas las cosas que tendremos en el cielo y dicen, oh, qué hermoso será cuando estemos en cielo, allá tendré un palacio más hermoso que el sol, mientras que aquí en la tierra estaremos sufriéndola con tristeza, dolor, pobreza y enfermedad como buenos peregrinos. No se dan cuenta que tan solo un versículo más adelante dice que Dios nos reveló estas cosas que ojo no vio, ni oído oyó aquí en la tierra. Esas hermosas promesas son nuestras ahora, no tenemos que esperar a estar en el cielo para disfrutarlas. El verso 12 dice que Dios nos dio el Espíritu para que sepamos cuáles son estas promesas que Dios nos ha concedido. En Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo nos enseña todas las cosas y nos hace recordar las cosas que Jesús nos dijo. ¿Cómo lo hace? A través de la palabra de Dios. En Juan 1:14 leemos, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra que se usa como verbo en estos pasajes es la palabra griega logos, que significa palabra. Jesucristo es la palabra viva de Dios. Cada vez que tomamos la palabra de Dios para estudiarle estamos dando al Espíritu Santo materia prima para que nos muestre las cosas que Dios nos ha concedido. Por lo tanto, si quieres saber las cosas que Dios te ha concedido debes ir a su palabra. En la Biblia hay 35.000 promesas y todas te pertenecen,
solamente anda y busca la promesa que te promete lo que quieres recibir de Dios. Paso 2. Cree la palabra. Ahora que encontraste la promesa, así que ahora debes de creerla. En Marcos 11:24 vemos un pasaje clave: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y en Hebreos 11:6 leemos: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. De nada te sirve encontrar la promesa si es que no crees que es tuya. Debes acercarte a Dios sabiendo que Él recompensa a los que le buscan. En Marcos 9 del 14 al 27 encontramos esta historia. Aquí vemos a un hombre en necesidad, tiene un hijo endemoniado y enfermo, ha ido donde los discípulos de Jesús para ver si podían hacer algo pero no lograron nada. Entonces viene Jesús y el hombre le dice: mi hijo está endemoniado, y tus discípulos no han podido hacer nada, pero si tú puedes hacer algo, ven y ayúdanos. Jesús se molestó y le dijo: ¿cómo que si puedo hacer algo? Todo es posible para el que cree. Este hombre pensaba: los discípulos de Jesús no han podido, quizás Jesús pueda. Jesús le respondió: la sanidad de tu hijo no me corresponde a mí sino a ti, tú me estás tratando de echar la responsabilidad, pero la pelota está en tu cancha, tú eres el que debes creer. Estas palabras sacudieron al hombre, quien le dijo: creo, Jesús, ayúdame a estar firme. En ese momento el hombre se puso de acuerdo con Jesús y le abrió las puertas para que pudiese sanar a su hijo. Si hemos encontrado la promesa, nos corresponde creerla. Paso 3. No consideres las circunstancias adversas. Esto lo podemos ver claramente en la historia de Pedro caminando sobre el agua, que encontramos en Mateo 14 del 22 al 32. Aquí está Pedro en medio de la tormenta, ve una silueta que camina en medio del mar y piensa con los otros discípulos que es un fantasma, y todos empiezan a gritar asustados, porque había una vieja superstición entre la gente de mar que si veían un fantasma caminando en medio del mar significaba la muerte de todos los ocupantes de la barca. Pero Jesús les grita: no teman, soy yo, y Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dice: ven. Al oír la palabra de Jesús, Pedro se tira al mar y empieza a caminar sobre el mar. Cada paso que da está más cerca de Jesús, poco a poco se va acercando a él, mientras sus ojos están fijos en Jesús, pero de pronto se da cuenta que está caminando en el mar, empieza a ver las olas, el viento, la tormenta y empieza a hundirse. Ha sacado sus ojos de Jesús y lo ha puesto en las circunstancias. Entonces grita: Jesús, sálvame, y Jesús solamente extiende sus brazos y lo rescata. Su bendición estaba tan solo a un brazo de conseguirse. Él había estado considerando las palabras de Jesús, pero el considerar las circunstancias adversas lo sacó de su bendición. Tantas veces estamos listos para recibir la bendición de Dios, pero al considerar los problemas y las circunstancias nos salimos de la bendición. Consideremos a Abraham. Él no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Abraham solo miraba la promesa que Dios le había hecho. No consideremos las circunstancias que nos rodean sino la palabra de Dios. Paso 4. Alaba a Dios por la respuesta. Esto es lo que hizo Abraham, él se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Esto es lo que debemos hacer nosotros, si hemos encontrado la promesa, hemos creído que hemos recibido, y no estamos considerando las circunstancias adversas, ahora nos toca alabar a Dios por la respuesta. En Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Debemos dar gracias en todo, no por todo. No le damos las gracias a Dios por los problemas, sino porque Él es fiel en darnos las cosas que Él ha prometido. Si funcionó con Abraham, también funcionará contigo. Si has sido bendecido con esta enseñanza, sígueme, y no olvides compartir el video en tus redes sociales.